Hola, profe. De nuevo por aquí. Hola a todos. Listo, mi profe. Bueno, vamos a continuar. Tengo dos preguntitas más para hacerte. Vamos a ir con un esquema que tenemos acá siempre que hago con todos los invitados y vamos con el cierre. ¿Listo? Para no molestarte, tampoco quitarte todo el sábado de descanso. Tranquilo. Mi profe, bueno, sabemos que por cuestiones profesionales y de tu trabajo has estado un poco ausente de la escena de la capoeira aquí en la ciudad. Entonces, también quiero saber una cosa, bueno, dos cosas realmente. Una, el cómo logras alternar estar aún vigente tanto para tus alumnos y para tu trabajo como capoeirista, siendo profesor del Grupo Capoeira Brasil, y cómo piensas organizar el tiempo para poder aún estar vigente dentro del ritmo de la capoeira aquí en Colombia. Vale, sí. Bueno, este es un tema que incluso se trata mucho con los deportistas de alto rendimiento y es que cuando uno se quiere dedicar a la práctica de un deporte, normalmente esto requiere demasiado tiempo, absorbe mucho tiempo. Pero a la hora de la verdad también es muy importante poder desarrollar otros aspectos dentro de la vida de todos, la vida cotidiana. Para mí, por el tema de mi parte laboral, que pues realmente es como el eje de toda mi subsistencia, digamos, mi carrera, me permite acoplar los tiempos de capoeira en ciertos porcentajes para poder seguir adelante. Nosotros siempre inculcamos con los deportistas que hay que hacer un trabajo que se llama, pues eso ya está estudiado y es un tema bastante amplio que se llama la carrera dual, que es cómo poder realizar la gestión de los tiempos dentro de el trabajo eh, normal que tienes, la familia y la parte deportiva. Eso es un tema muy importante que se está hablando ahora a nivel mundial. Yo, pues básicamente tengo el inconveniente más grande para mí es que yo trabajo con el deporte. Como yo trabajo con el deporte, pues entre semanas se hacen pues, labores de mi trabajo normales, de estadística, de análisis, pero las competencias suceden es en los fines de semana, que es básicamente cuando nosotros también hacemos nuestros eventos de capoeira. Yo en la actualidad tengo, bueno, hasta el año pasado tenía a cargo 6 deportes, a partir de este año asumí pues todo el liderazgo del programa de alto rendimiento de Bogotá. Esos son más o menos 45 ligas de las que hay que estar pendientes. Y eso hace que cada fin de semana siempre haya un evento deportivo de tipo competencia de cualquiera de los deportes. En ese orden de ideas, para mí se vuelve muy importante el tema pues de lo que tú estabas hablando en principio. Y es que en este momento en realidad uno está aprendiendo capoeira y está trabajando sobre la capoeira. Hay unas metodologías de trabajo complementarias a la parte física, que es lo que uno pueda trabajar en su entrenamiento, que son las metodologías pasivas de trabajo. Para uno, como profesor, es muy importante el hecho de dedicarse a programar una clase, de aprovechar cada clase que uno dicta para poder exigirse en términos de de poder ver a los alumnos y de poder retroalimentar cualquier falla o cualquier mejoría técnica que ellos puedan hacer. Porque al fin y al cabo esto es un trabajo de esas metodologías pasivas que les estaba comentando ahora y es un tema de trabajo cognitivo. Al final, la parte física lo único que hace es traducir lo que uno aprende, tanto en la parte técnica como, pues digamos, en la parte intelectual. Entonces, ese tipo de trabajos cognitivos, por más que uno deje de tener cierta práctica, si uno hace unos ejercicios muy juiciosos de enseñanza, sobre todo, hacen que el movimiento se vaya perfeccionando con el tiempo. Entonces, eso nosotros lo utilizamos mucho en alto rendimiento. Muchas veces a los muchachos que tienen problemas para desarrollar algún gesto técnico los ponemos a dictar clase con los movimientos que justo a ellos les cuesta trabajo.
y después de un tiempo de ellos estar enseñando y de estar repitiendo, de estar interiorizando cuál es un posible error, empieza a salir eso técnicamente bien en la parte física. Entonces, para mí y para nosotros como profesores es muy importante ese tema de dedicarle mucho a la parte de la enseñanza y simultáneamente sí o sí hay que sacar tiempo tanto para, bueno, en su gimnasio convencional con barritas, con trote, con lo que sea, mantener su parte física, es decir, no, el tema de no pasarse mucho de peso para cuidar sus articulaciones, el tema de mantener su flexibilidad, como les decía, para mí es una de las capacidades más importantes. Eh, con esa base, ya después cuando uno tiene un tiempo, puede hacer juegos, digamos, con sus alumnos, aunque lo más recomendable no es entrenar siempre todos los días con la misma gente, sino tratar de diversificar entrenamientos con compañeros. Entonces, desde ese punto de vista, es un gran insumo para uno dedicarle con juicio el tema de trabajo, de planificar y de prestar atención y hacer las correcciones a sus alumnos. Desde el punto de vista cognitivo, eso ayuda mucho. Y después, como sea, con la organización del tiempo, uno tiene que sacar espacio para practicar por lo menos sus patadas, sus ejercicios de dominio y cuando puedas asistir a rodas y eventos, pues muchísimo mejor, que es la última parte de lo que hablábamos, que es la interacción y el contexto que uno necesita para poder trabajar. Eso es muy importante para todos nosotros y yo lo he podido gestionar así. Nunca ha sido mi intención retirarme de la capoeira. Ha sido muy difícil la gestión del tiempo para mí, porque realmente los fines de semana yo casi que no dispongo de mi tiempo, pero, pero como te decía ahora, yo quiero, esto yo lo hago de corazón, cuando hago un evento no espero dinero, cuando voy a una clase no voy, cuando voy a donde un compañero no voy, digamos, esperando llegar a enseñar o a dictar clases, sino todo lo contrario, dispuesto a recibir, a mirar, a aprender. Y yo creo que en medio de todo, si nosotros mantenemos esa disposición de estar siempre con mentalidad de alumnos y una mentalidad solidaria, eh, podemos avanzar y podemos mantenernos vigentes. Es simplemente gestión del tiempo. Tratar de repartir su tiempo bien y ser conscientes de que durante toda la vida nosotros no podemos dedicarle el mismo porcentaje de dedicación a una cosa o a otra. O sea, le pasará a muchos, por ejemplo, cuando tienen Claro. hijos, cuando tienen que desplazarse a vivir a otro país, que tienen que probablemente tener un trabajo para poder subsistir y adicionalmente hacer la capoeira. Y es un tema de aceptar su realidad y gestionar su tiempo y corazón, que le guste a uno esto. Sí, totalmente, totalmente. Cada quien tiene su punto de vista y es súper importante lo que resaltas, ¿no? Porque muchas veces muchos lo hacemos más por pasión que por Así es. profesión. Bueno, respeto totalmente a la gente que lo hace por profesión, que quiere vivir de esto, que sueña con ser un maestro, que viaje por todo el mundo. Es respetable la Es válido. opinión de cada quien, pero es súper importante eso, la organización, el planeamiento que tiene uno con cada uno de sus metas. Mi Muy de profe, acuerdo. bueno, saliéndonos un poquito del contexto y ya hablando un poquito más con Jairo que con profesor Girafa, mi profe, quisiera saber si pudieras repetir, pausar, adelantar o borrar algún momento de tu vida, sea en lo personal o sea con capoeira, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo creo que el tema del primer viaje que yo tuve a Europa fue para mí muy satisfactorio. Siempre quise viajar a Europa. En esa época yo ya estaba con el grupo Capoeira Brasil. Esto fue en el 2009. Era un tema de un sueño mío, era un tema particular de que quería conocer Europa, pero justamente estaba en una época en la que llevaba un año y medio más o menos en el grupo Capoeira Brasil. Ya habíamos tenido la oportunidad de viajar un par de veces con Mortal a los eventos. Era la primera vez que nos estrellábamos con unos eventos tan grandes, tan masivos, porque antes pues eran los eventos que se habían trabajado acá. Eh,
creo que el evento más grande donde yo estuve acá fue un evento donde vino, si no estoy mal, en el año 2000, Mestre Mao Branca, porque antes era difícil traer personajes de esa categoría. En el 2007 viajamos, recuerdo que viajamos con Mortal, con Sereia, y llegando del aeropuerto bajamos directamente del avión al batizado de Mestre Boneco y pues la cantidad de gente que había allí fue tremenda, conocí grandes amigos allí. eh, y pues básicamente esa apertura de mente que tuve en esos 2 años, 2007 y 2008, se vio compaginada con el sueño que yo siempre había tenido de ir a Europa. Tuve la oportunidad de viajar y duré casi, creo, como unas 8 o 9 semanas allí en Europa y tuve la posibilidad de pasar por varios países, pero toda la experiencia que tuve en Europa fue a través de contactarme vía Facebook con varios capoeiristas que muchas veces yo ni siquiera conocía, sino, hey, mira, voy a pasar a tu ciudad y Chévere. llegaba allá tranquilo, te recojo en la estación del tren, en el bus, etcétera. Y al mismo tiempo, pues cambiando de idioma cada rato, uno no hablaba, pues obviamente todos los idiomas, entonces fue una experiencia eh, pues fuerte, ¿no? Porque te confronta, al final no te puedes morir de hambre, no puedes perder el tren, no puedes perder el avión porque no hay mucha plata, entonces, como sea, había que hacerlo, hablando o no hablando, conociendo o no conociendo, había que hacerlo. Y pues yo estaba muy feliz porque en esa época estuve en Holanda la mayor cantidad del tiempo y pude entrenar con Mestre Paula Seara eh, más o menos por lapso de unas 5 semanas aproximadamente, donde me trataron muy bien y recuerdo que la forma de subsistencia allá fue participar en exhibiciones que salían para ese grupo donde nos pagaban pues por cada presentación y pude conocer mucha gente, muchos amigos, entonces se fusionó el tema de la capoeira, que pues es una pasión para mí, con el tema de haber cumplido ese sueño de poder ir a Europa. Capaz que me hubiera gustado que hubiera durado un poquito más, pero estuvo bien, estuvo excelente. Y la otra fue esa que te comenté, que fue la primera vez que yo llegué en el 2007 a los eventos de Capoeira Brasil, donde conocí pues un montón de gente que uno solamente las veía en las carátulas de los CDs que traían por aquí para vender o en los Sí, videos de la época VHS, ¿no? Que uno veía a los mestres eh, y no los conocía, ya estrellarse allí con todo el mundo en el mismo evento y después conseguir un montón de amigos que yo la verdad los aprecio mucho, los quiero como Aritana, Saverio, Buji, que creo que está por allí, que sí, es aquí un amigo que estaba. que me ha aportado demasiado, obviamente en la parte de capoeira, pero realmente mucho más allá de eso es la construcción mía como persona y como profesional. Entonces, eso me ha marcado mucho. Ya, listo, profe, qué bien. Ok, mi profe, aquí tengo que saludar aquí a Esquilo, que llegó aquí ese muchachito cansón, que por favor lo salude. Entonces, hola Esquilo, profesor Esquilo de Grupo Capoeira Brasil. Criatura, Listo, mi profe. Gente, y los que quieran hacerle alguna pregunta aquí al profe, puede irla dejando y aquí en el contexto de las que consideremos importantes se las pasamos aquí al profe le tiramos la pedrada al profe a ver si nos contesta. Profe, activos. hola, el profe Fernando está aquí, profe Fernando, alumno de Mestre Kilo desde Perú. Un abrazo a mi gran amigo Fernando. Ay, mi profe, entonces, tengo una lista de 10 preguntas que son un tanto polémicas dentro de la escena de capoeira y siempre aquí los cojo a mansalva a todos mis invitados. Entonces, para que escojas un número del 1 al 10, a ver qué te sale. El 7. El 7. Eh, listo, ok. Profe, ¿cuál es tu concepto o tu opinión acerca de grupos de capoeira que se forman sin tener un maestre? Bueno, eh, yo creo que para esta época a mí me parece que no, pues no es lo más indicado.
En la época antigua, bueno, entre comillas, tampoco es que seamos tan viejos, Sí, pero me refiero más un poco al hecho de la posibilidad de viajar para nosotros y de las comunicaciones a través del Internet, etcétera, y no por aprender por Internet, sino por la posibilidad de uno enterarse qué está pasando en el mundo, qué oferta hay y quiénes, digamos, son grupos consolidados que te pueden ofrecer una estructura administrativa para poderte desarrollar dentro de tu carrera como profesor. Yo lo he venido hablando durante la charla, yo creo que es una cosa en la que nosotros tenemos que tratar de inculcar mucho a los alumnos y es que no hay prisa de volverse profesor. Esto es un proceso natural en donde en determinado momento, como dicen, el profesor le va dando la palomita en algún momento de que usted dé el calentamiento, de que si algún día se le presentó algo, usted lo reemplace y va haciendo un proceso gradual porque ser profesor, ser instructor, eso también se aprende y eso también se entrena. No es solamente pararse y dictar una clase. Uno tiene que aprender mucho de ese rol de profesor porque uno se convierte casi en un padre y también se entrena incluso desde la forma de comunicación, el tono de la voz, ser asertivo, motivar, pero al mismo tiempo apretar a la gente para lograr que llegue realmente a sus límites sin, sin hacer que se fastidien, sin hacer que se vayan. Esas cosas hay que entenderlas y yo creo que con el nivel de difusión y de comunicación que hay hoy en día, cualquier persona que quisiera iniciar un proceso tiene todas las herramientas para poder buscar, para poder asesorarse y para poder emprender un camino correcto. A mí no me parece que a estas alturas del partido uno esté como simplemente para crear de la nada un trabajo. Y otra cosa que marca la diferencia con la época en la que nosotros empezamos es que ahora hay mucha capoeira acá. En la época en la que nosotros iniciamos, pues éramos 10 personas y no había a quien acudir ni había una referencia para, entre comillas, mirar qué es bueno o qué es malo, sino que había de dónde simplemente escoger, estábamos como se allí, dice. nos botamos al agua y era lo que era. Exacto. Ahora no, ahora hay grandes profesionales como todos ustedes que le dedican la vida a la capoeira. Eh, yo siempre lo he hablado con Mucambo. Yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de haber continuado en la capoeira a pesar de todos mis temas de estudio y de trabajo, pero, pero yo no considero, desde mi punto de vista, que, por ejemplo, por ese tema de estudio, la experiencia que yo tenga, yo necesariamente tengo que saber algo más que alguien porque yo considero que a estas alturas del partido, con el nivel de profesionalismo que pues tenemos todos, lo que uno hace no es ir a enseñarle al otro, sino que lo que uno hace es un compartir experiencias que ha tenido para tal vez lo que le sirva a alguien lo pueda tomar y le pueda servir de referencia. Lo que no le sirve está bien, simplemente es la vivencia del otro y lo que uno hace a Exacto. estas alturas con todos los profesionales no es ir a enseñarle al otro, sino ir a contar su experiencia, que al final es por lo que ha subsistido la capoeira durante años, que es la oralidad. Creo que no hay que perder la esencia de eso. Exacto. Exacto. Muy, muy, muy cierto tu punto de vista y es súper importante eso. No es enseñar al otro o enseñar sobre lo que ya sabemos, sino aprender a compartir la experiencia. Es súper importante que la gente lo tenga en cuenta. Profe, dice aquí el teacher Nanico es de España, a preguntas internacionales. Ah, Dice, qué bueno. yo quisiera saber cuál ha sido tu mayor satisfacción de enseñar capoeira durante todo este tiempo. Bueno, eh, a mí hay una cosa que yo siempre pues que tuve en mente desde que empecé, y es un análisis que yo ya traía desde que yo empecé a trabajar en la parte del fitness. Hace mucho tiempo yo ya trabajé como entrenador personal, etcétera. Yo trabajé justamente que les había dicho ahora en Bodytech cuando tuve en la transición entre Nativos de Minas Capoeira Brasil. Yo simultáneamente trabajaba como entrenador personal allí. Uno de los grandes valores que me dejó ese trabajo de profesor es que uno se tiene que preocupar siempre con ese tema de atención al cliente y de hacer que la gente se sienta bien.
Para mí, yo creo que lo más satisfactorio en cualquier momento, independientemente de la persona, y lo evidencio muchas veces en los eventos que yo organizo con mis chicos, eh, es verle la cara de felicidad a la gente. A veces me paro fuera del evento, alguna vez hicimos el ejercicio con Bully, y es verle la cara a la gente. Eh, Saber que estás organizando algo que le impacta positivamente a la persona, que lo marca, que lo hace feliz en estas épocas en donde todo el mundo vive con tanto estrés, tenemos todos nuestros problemas, pero realmente me marca mucho ver la cara de felicidad de la gente cuando va a la capoeira y en particular pues saber que uno genera un espacio para propiciar que mucha gente refleje en su cara ese tipo de cosas a través de la capoeira, me marca día a día y vez tras vez. Eso me hace muy feliz. Ya, chévere. Chévere, chévere tu apunte, mi profe. Bueno, ya estamos entrando casi al final de nuestro live, casi al final de nuestra entrevista. Siempre para finalizar hago como un top 10, son 10 preguntitas cortas, en donde desearía que me respondieras lo primero que se te venga a la cabeza para conocer un poquito más de ti. ¿Listo? Mi profe, un icono de tu capoeira. Un icono de mi capoeira, Mestre Suazuna. Una música de capoeira. Ascende o Canjineiro. Tu lugar Ya, ya, favorito. ya. ¿Mi qué, perdón? Tu lugar favorito. Mi lugar favorito, eh, una escuela de capoeira, definitivamente. Una roda Cualquiera. una roda o evento que nunca olvides. El, pues para mí, por lo que significó el batizado de Capoeira Brasil del 2007, Niterói. Ok. Profe, un momento dentro de tu capoeira que siempre lleves en el corazón. Mi primer batizado, Ese es inolvidable. cinturón amarillo anabolizado, junto con Anao y Doijinho, los tres amarillos. Un maestro antiguo que ya se fue. Uf, eh, no sé. Me gusta mucho y he seguido el tema musical de Traíra, me gusta. Maestra Ira. ¿Tu movimiento favorito? Eh, el reversão, me gusta mucho ese movimiento. Una frase o reflexión. Mm, bueno, creo que básicamente el tema de ser felices, ¿no? Básicamente de hacer lo que te gusta y a pesar de todo tratar de mantenerte firme allí con la convicción y no soltar, no soltar. Hay que seguir porque este camino da muchas alegrías y a pesar de que hay momentos difíciles, siempre vienen cosas muy buenas y creo que hay que perseverar. Chévere. Profe, un toque de birimbao. A mí me gusta mucho el himno de la capoeira regional, Santa María también, ¿no? María. De Angola, que se conoce. Me gusta mucho. Profe, y por último, un consejo que le puedas dar a un iniciante en el mundo de la capoeira. Bueno, yo creo que es básicamente eso. No hay que tener prisa, no hay que tener prisa, hay que tener paciencia y dedicación. Pero para mí eso está marcando mucho la diferencia hoy en día. No hay que tener prisa, simplemente entrenar porque tienes la convicción de lo que te gusta y ya, todo se irá dando por el camino. Vale, mi profe, antes de terminar, antes de despedirnos, el profe Esquilo hizo una pregunta chévere y desde tu punto de vista, siendo que pues tu profesión tiene que ver mucho ligada a lo que te voy a preguntar, es ¿qué pasaría si la capoeira se convierte en un deporte olímpico?
¿Qué pasaría si la capoeira se convierte en un deporte olímpico? Creo que muchos están esperando que porque yo trabajo en el tema olímpico esté a favor del tema, pero justamente porque conozco el tema, no le desearía eso a la capoeira. Y hay ejemplos muy claros. En este momento, por ejemplo, el, el taekwondo, por ejemplo, tiene una federación internacional de taekwondo tradicional, que es la ITF, y la otra es la Federación Mundial, que es la WT. Básicamente, cuando uno se da cuenta de lo que es el taekwondo deportivo, mm, pues dista mucho de lo que fue la raíz del A taekwondo. Es raíz. un tema totalmente Exacto. diferente. Digamos, entre comillas, no es taekwondo. Porque esto hace que para que se convierta en un deporte, tiene que ser un deporte competitivo que está reglamentado. Una cosa que no me gusta a mí en lo particular y que es una cuestión de una apreciación mía, y es que cuando tú generas un reglamento, inmediatamente ese deporte se convierte en una práctica excluyente. Porque cuando tú generas un rendimiento, un reglamento, se transporta todo a un resultado. Y el resultado lo que hace es que todo el esquema vaya en función de una detección de talento y queda excluida la persona que simplemente le gusta y lo quiere practicar por cualquier otra razón. Aritana, nosotros hablábamos alguna vez del tema con Aritana y Aritana me decía una frase que me quedó sonando mucho y es que él hasta ahora en su vida no conoce a nadie que no sirva para hacer capoeira. Pero si esto se convirtiera en un deporte olímpico, inmediatamente todos los que no tengan la habilidad física, todos los que no tengan la fuerza, la flexibilidad, el tiempo para entrenar, la plata para poder irse a entrenar a otros lugares, los que ya pasen de 15 años y no hayan empezado su etapa de rendimiento quedan excluidos Claro. de ese tipo de práctica. Nosotros no, nosotros podemos recibir gente de todas las edades, hay capoeira de tercera edad, hay capoeira que empieza con la parte lúdica con niños, hay gente con discapacidad, hay señoras, hay madres, hay padres, hay incluso gente con lesiones que a través de muchos elementos que tiene la capoeira, empezando por el elemento musical, uno puede buscar diferentes vertientes para vincularlos dentro de una roda. Y el deporte de alto rendimiento es excluyente, cosa que a mí no me gustaría. Y la otra cosa que yo veo que no compagina muy bien es la parte de arte, porque para mí, como yo te decía, el principio fundamental para mí de lo que yo enseño en mi escuela es la conexión entre la música y el cuerpo. Y no sé dónde quedaría el elemento musical enfocando a la capoeira solamente como un deporte. Así que, pues para mí, muy complicado. Y la última observación es que nosotros estamos muy lejos de llegar a tener eso, para mí, por fortuna, desde mi punto de vista. Pero deportes, por ejemplo, como el patinaje, que tiene campeonatos mundiales y que mueve mucha plata, no ha podido ser deporte olímpico, porque le falta todo ese tema de promoción mediática que no, nosotros no lo tenemos. Nosotros realmente no tenemos esa potencia para poder aspirar a ese lugar, por lo menos no por ahora. Sí, no quisiera dar mi opinión porque es un tema bastante polémico, pero concuerdo con muchas, si no es todas las cosas que dices y ojalá Capoeira esté muy lejos de ser un deporte olímpico. Mi Ahora profe, hay otra cosa, Coité, y es que esto es tan amplio que yo pienso que de todas formas las personas que piensan que la capoeira debería convertirse en un deporte olímpico, pues el tema es totalmente válido y a través del pensamiento de ellos, por esa corriente deportiva que ellos tienen, sin duda alguna, eso contribuye a que ellos desarrollen unas metodologías de entrenamiento que son muy eficientes y que son muy interesantes para nosotros poderlas adaptar, ¿no? Entonces, digamos que todo tiene cosas buenas y es válido todo punto de vista. Si la gente lo quiere enfocar como un deporte, está bien, es la posibilidad que nosotros tenemos y totalmente respetable y válido el punto de toda la gente que también interpreta que la capoeira debería ser un deporte olímpico, ¿no? claro. Vale, mi profe. Bueno, ahora sí estamos llegando al final de la entrevista. Primero que todo, quería agradecerte por tu tiempo. Fue un papo muy especial, fue un papo diferente al que siempre
hacemos, ya que pudimos aprender mucho de ti hoy, conocer un poquito más de tu trayectoria, de tu historia dentro de la capoeira y fuera de ella también. Entonces quería agradecerte muchísimo por estar acá, por dedicar un poco de tu tiempo, de tus días de descanso para conversar aquí un poco de capoeira con nosotros Dale, Quito. y ojalá y se repita estos lives y esta oportunidad de poder compartir contigo muchas, muchas otras veces. No, con mucho gusto y espero poder acompañarlos cuando volvamos a la normalidad en eventos, en rodas, en mucho más espacios en la medida en la que me lo permita. De todas formas, yo siempre le he dicho a todos que igual las puertas tanto de mi escuela como mías, digamos, de parte personal y profesional, están abiertas para todo lo que yo pueda colaborar con las experiencias que yo tengo y pues bueno, bienvenido y siempre está bien mantener las amistades y estar allí, ¿no? Para acompañarnos también en momentos como estos. Claro que sí, mi profe. Muchas, 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 muchas gracias y sabes que aquí tienes la puerta abierta para conversar con nosotros. Gracias, vale. Un Vale, mi profe. abrazo para todos y nos estaremos hablando. Vale, profe. Un abrazo.